Bien, vamos a ver cómo representar los datos, gráficamente los datos, y cómo trabajar con los datos cuando estamos realizando un trabajo de investigación. Recordar que decíamos que nos encontramos con que teníamos miles de datos y que tenemos que buscar una forma lógica de ordenar estos datos para trabajar con ellos en diferentes programas informáticos, desde hojas de cálculo a paquetes estadísticos para realizar el análisis estadístico. Vamos a pasar a verlo en formato Excel. Bien, cuando tenemos miles de datos, algo importante que hay que hacer es trabajar una única vez con los datos, no tener que hacer modificaciones de 1000 veces de los datos porque no estamos trabajando con el formato adecuado. Si vamos a trabajar datos procedentes de un ensayo, lo mejor es que todos los datos que tengamos del ensayo los ordenemos en una hoja de cálculo en la cual tengamos cada uno de los parámetros que estamos midiendo. En nuestro caso sería pues la producción total o bruta, la producción comercial y la producción no comercial, irán en columnas, ¿de acuerdo? Tendremos los datos representados en columnas. ¿Por qué es importante representarlos en columnas? Porque cuando trabajemos con programas estadísticos como Stackgraphics o SPS para realizar los análisis estadísticos de estos datos, estos programas trabajan con los datos en columnas. Evidentemente tenemos que tener para cada dato la información del tratamiento y de la repetición a la que corresponde, con lo cual haremos un cuadro similar a este que vemos aquí, en el cual tenemos para cada recolección, aquí tendremos en la recolección 1, tenemos el tratamiento, tendremos TC, T1 y T2, se repiten para las diferentes repeticiones, repetición 1, repetición 2, repetición 3, y para cada parámetro que medimos los datos en columnas. Y eso lo haremos una hoja así para cada una de las recolecciones. Primera recolección, segunda recolección, tercera recolección, Z recolecciones, el número de recolecciones que tengamos en el cultivo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, siempre es útil al final tener una hoja resumen donde obtenemos como resultado de sumar de las hojas anteriores el dato de producción global acumulada y una hoja aparte, es decir, una parte inferior donde obtenemos los valores promedios para hacer representaciones gráficas como la que vemos aquí. Con posterioridad hablaremos más exhaustivamente de los gráficos, lo dejo ahí esta parte de gráfico. Esto sería para los datos de producción, que como vemos y como decíamos anteriormente, para cada recolección yo solo voy a obtener un dato de producción bruta para el tratamiento TC repetición 1, ¿de acuerdo? Y un dato de producción comercial para TC R1. La cosa es distinta cuando estamos trabajando con parámetros de calidad. Cuando trabajamos de parámetros de calidad, cada parcela elemental pues va a estar representada por un número de frutos concreto. Supongamos que ese número de frutos que antes llamábamos n fueran 12 frutos. Pues quiere decir que el color, el parámetro color de la repetición 1 del tratamiento TC, en este caso, esta que señalo aquí en el dibujo, pues estaría representado por 12 mediciones de color. Con lo cual tengo que preparar una hoja igualmente en la cual tenga el parámetro que estoy midiendo, en este caso sería el color, el tratamiento y la repetición, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos la repetición R1 para sus 12 valores, la repetición R2 para la misma variedad T1, la repetición R3, R4 y así sucesivamente. Y ahora cambiaríamos al tratamiento T2, R1, R2, R3, R4, TC, R1, R2, R3, R4. ¿De acuerdo? Bien, y eso lo tendría que hacer, de ahí la complejidad de trabajar con tantos datos en investigación, por cada una de las recolecciones. Recolección 2, recolección 3, recolección Z, el número de recolecciones que tenga. Y por supuesto es interesante volver a tener un cálculo aquí de promedios, por ejemplo, para valores de cada una de las recolecciones y un valor promedio final, ¿de acuerdo? Para hacer representaciones gráficas. Aquí aparece dividido por 0 porque en este caso la hoja no tiene datos. Si rellenamos de datos aparecería su valor promedio final, ¿de acuerdo? Con objeto de poder elaborar también gráficos de calidad. Cuando trabajes con tu hoja de cálculo Excel y vayas a generar tus gráficos, piensa en trabajar una vez bien y no muchas mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que prepares gráficos que te sirvan a su vez para el documento escrito, para la memoria del trabajo fin de grado y a su vez para utilizarlos en la presentación PowerPoint que realizarás. Hay una serie de consideraciones que tienes que tener en cuenta cuando hagas los gráficos y una de ellas, la primera es que cuides la estética. Este gráfico de la izquierda y este gráfico de la derecha representan los mismos resultados, pero estéticamente es mucho más vistoso y más fácil de entender el gráfico de la derecha.
Cuando hagas el gráfico, cuida la estética, lo vuelvo a repetir, pero también no lo hagas en la misma hoja de la hoja de cálculo. Hazlo en una hoja nueva dentro del sistema, es decir, insértalo como una hoja nueva, no como un objeto dentro de la hoja de datos. Cuando hagas el gráfico, aprovecha que haces el gráfico para insertar unos cuadros de texto sobre la barra del histograma y en estos cuadros de texto pon el resultado que obtienes del análisis estadístico, es decir, pon el resultado del test de contraste de medias, habitualmente el test de rango múltiple, que es el dato que te va a dar la interpretación del gráfico. Esto nos permitirá, viendo un solo gráfico, determinar, por ejemplo, en este caso, que la producción no comercial de las variedades TC y T1 fue estadísticamente inferior a la de la variedad T2 y iguales entre sí. Y esto lo sacamos al observar no solo el valor numérico, evidentemente, que nos da la cuantía, sino en la significación estadística. Lo siguiente es que uses un tamaño de fuente mínimo entre 18 y 20 en todos los elementos del gráfico, ¿de acuerdo? Esto es importante para que posteriormente se pueda ver bien el tamaño de fuente en los diferentes usos que hagas del gráfico. Para ello, cuando hagas un gráfico en tu archivo Excel, en tu hoja de cálculo Excel, lo tienes que copiar posteriormente como imagen, bien metaarchivo mejorado o bien metaarchivo de Windows, de forma que el gráfico en sí sea una imagen. Esto permitirá que el gráfico sea grande o sea chique, tirando del borde del gráfico, sin que se modifique su aspecto. Con lo cual podremos utilizar este gráfico tanto en el documento de la memoria, en la parte de redacción, como en la parte de exposición cuando preparemos la presentación PowerPoint. Piensa que a veces tienes que insertar un par de gráficos en una misma hoja de un documento, incluso a veces puedes ir a insertar 5, 6 o más gráficos en una misma hoja. En función del número de gráficos que insertes en una misma hoja, tendrás que jugar con el tamaño de fuente, es decir, evidentemente 18-20 será visible para esta situación, pero aquí tendrás que ir a tamaños de fuentes mayores para que luego la letra se pueda ver en el documento impreso. Bien. Ya has hecho un gráfico que te gusta, ya has empleado tiempo en emplear ese gráfico con esa estética que te gusta, pero evidentemente tienes muchos más parámetros que medir en un ensayo y tienes que hacer muchos más gráficos. No te desesperes porque una vez que has hecho un gráfico bueno, a tu gusto, ese gráfico es muy fácilmente reutilizable para muchos parámetros similares. Y te pongo un ejemplo de cómo hacerlo. Lo que tienes que hacer es, te colocas en tu archivo Excel y te pones el cursor sobre la pestaña de la hoja concreta que has elaborado con tu gráfico. Como te dije anteriormente, una hoja por cada gráfico. Haces clic en el botón izquierdo, clic en el botón derecho y aparece este desplegable. Y marcarías la opción de mover o copiar. ¿De acuerdo? Eso va a hacer que te aparezca este nuevo desplegable. Entonces seleccionas el gráfico que quieres mover o copiar. En este caso sería en gráfico de producción no comercial. Le das marcas hacer crear copia y le das a aceptar y obtienes un nuevo gráfico idéntico al anterior. En este caso aparece con el número 2 aquí, ¿de acuerdo? Pero el título en sí es el mismo, ¿de acuerdo? Ya tienes un duplicado del gráfico anterior, pero evidentemente los datos son los mismos que el anterior. Este gráfico tal cual no nos sirve. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues tenemos que modificar los datos para otro parámetro concreto. Pues para hacer eso lo que vamos a hacer es hacer primero clic sobre el histograma, de forma que se queden marcadas las 3 barras del histograma. Veis aquí los puntitos que indican que está marcada, ¿de acuerdo? Hacemos clic en el botón izquierdo, clic en el botón derecho y nos aparece este desplegable. Y vamos a marcar la opción de seleccionar datos. Nos aparecen marcados por defecto los datos sobre los cuales se está elaborando el gráfico actual, es decir, los datos de los tratamientos TC, T1 y T2 y los valores de producción no comercial que se han obtenido. En concreto son estos datos. Sin embargo, si lo que queremos representar son los datos de ahora de producción comercial, pues tendremos que seleccionar esta columna en concreto y deseleccionar la anterior. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Pues es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es con el ratón vamos a desmarcar primero y vamos a marcar la columna de tratamientos. Estas 4 celdas las marcaríamos. Entonces vamos a coger y vamos a presionar sobre el teclado la letra control y la vamos a mantener presionada, y mientras que la mantenemos presionada volvemos a seleccionar con el ratón ahora la columna que nos interesa, que es la de producción comercial. ¿De acuerdo? Haciendo esto
Cuando le damos a aceptar, directamente ya obtenemos el gráfico con los nuevos valores. Acordaros que este era el gráfico anterior, que teníamos producción no comercial, eran 0,5 kilos, y aquí estamos en la producción comercial 3,7 kilos para el tratamiento de control, o la variedad control. Bien, los valores sí se han modificado, pero evidentemente no se ha modificado ni el título, ni se ha modificado las letras de significación, ni la altura a la que estaban estos cuadros de texto. Con lo cual lo que tenemos que hacer a continuación es sencillo, cambiamos el título también en la pestaña, ¿de acuerdo? Le ponemos su valor para que sea fácilmente ubicable dentro del archivo y subimos los cuadros de textos y les colocamos las letras correspondientes según el análisis estadístico que hayamos hecho para estos valores. Bien, pero veis, es bastante sencillo, ya tendríamos hecho los cambios y tenemos el nuevo gráfico hecho. Para que podáis ver lo rápido que se puede hacer en tiempo real, lo voy a hacer en un momento. Botón derecho, mover o copiar. Gráfico de producción no comercial, crear copia. Ya habremos hecho nuestra copia. Marco. Botón derecho, seleccionar datos. Ya estoy en la hoja Excel. Desmarco inicialmente y ahora marco tratamiento. Pulso control y marco producción comercial. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar. Y ya tengo el nuevo gráfico hecho con los nuevos valores. Solo me faltaría cambiar el título, subir esto que es un cuadro de texto que lo puedo mover, buscar aquí tenía otro, buscar las letras de significación que tenía y cambiar el nombre aquí y aquí. Listo, ¿de acuerdo? Con esto finalizaríamos la parte de hacer el proyecto fin de carrera. Nos quedaría ver la parte de redactarlo y de exponerlo, que veremos a continuación.